Yo, entonces hablemos sobre códigos de redundancia cíclica, jovencitos. Sí que tenemos material para eso, ¿no? Entonces, pues obviamente nosotros hemos estado hablando, jovencitos, de lo que es la introducción a los códigos cíclicos y al trabajo con polinomios, ¿cierto? Cuando ustedes consideren trabajar un código cíclico, espero que estén pensando que ustedes determinen que esto es un código de bloque. Es un caso particular. También tenemos que tener en claro que los códigos no se generan de la nada y ellos usan unas reglas fundamentales y esas reglas fundamentales están determinadas, en este caso, ¿sí? Por el hecho de que uno determine el código. ¿Ya? Pues obviamente el polinomio generador es el que lo va a hacer. Entonces, ese polinomio generador, ¿sí? Para que ustedes lo entiendan, entonces va a permitir que uno haga la codificación y la decodificación. Entonces, en este caso, fíjense que los que han estudiado la determinación de codificadores, pues obviamente les va a permitir a ustedes encontrar potencialmente, sí, entonces, en este caso, ¿sí? Obviamente el poder no solamente hacerlo a nivel de software, sino a nivel de hardware. A mí me agradaría mucho que la gente considerara el desarrollo de estos codificadores en ese sentido, ¿sí? Pues obviamente para que lo supieran hacerlo por los dos métodos. Entonces, ahorita comencemos a hablar acerca de esto, porque esto es sencillo, ¿no? Entonces, primero que todo, hay unos objetivos enmarcados en conocer acerca de los códigos que estamos determinando, y es obviamente considerar que es un CRC. El CRC son los chequeos de redundancia cíclica, pues obviamente, como estamos hablando de códigos cíclicos, en este caso, pues vamos a saber de dónde salen, cómo se componen, y se va a caracterizar e identificar lo que es un polinomio generador de un CRC, ¿ya? Pues entiendan que esto tiene como lugar la codificación y la decodificación. Además, pues obviamente, pues aquí empezamos con lo que es un código de bloque. ¿Qué es un código de bloque? Pues el código de bloque, digamos que el proceso de codificación no tiene lugar bit a bit, para que entiendan, no se hace bit por bit, sino de pronto ya cuando estructuramos mensajes que tienen una determinada distancia de kbits, que muchas veces, pues por cuestiones de desarrollo se hacen a nivel de bytes. Entonces, en este caso, acuérdense que cuando uno genera una palabra de kbits, uno siempre le asocia o le añade otro bloque de bits de chequeo, que son los bits de redundancia, que van a seguir la regla del codificador para conformar finalmente la palabra de n-bits. Entonces, hay que recordar lo que se hizo en este caso con el asunto de la redundancia, y obviamente pues ahí hay una regla que implica cómo calcular los niveles de redundancia que uno le puede asociar a una palabra y poder en ese caso decir que es una palabra codificada. Entonces aquí hay un pequeño pues ejercicio. Entonces recordemos antes de pasar acá, disculpen, en este caso, ¿sí? Perdón, es que no salió esto. Denme un segundito. Entonces aquí está el codificador precisamente, y el codificador ¿qué espera? Pues que supuestamente llegue la palabra y esa palabra reciba los bits de redundancia, ¿cierto? Entonces, esos asuntos de la redundancia fueron determinados por unas reglas. Y recordemos esa regla de dónde sale, ¿no? En este caso, voy a recordarles a ustedes, pues que obviamente pues esto tiene una razón de ser, obvia, en este caso, ¿sí? Y el punto como tal se trabajó precisamente a nivel de lo que fueron estos sistemas, estos esquemas, y obviamente el manejo de la distancia. Yo estoy hablando precisamente de esto. Esto lo hizo el señor Hamming, ¿no? Para que se acuerden, ¿no? Entonces, en este caso, la regla como tal de la que estamos hablando que construye eso es esta. ¿Ver? Retornando acá, entonces eso es que lo que precisamente nos está diciendo, ¿ya? En ese punto.
Pues él me habla precisamente de un dato, 3 bits, 4 bits, que son los cabis del mensaje, a los cuales se le colocan los cabis de chequeo. Y obviamente, en ese caso, los resultantes son los NBITs de la palabra codificada. Entonces, recordemos que en ese sentido, ¿cierto? Si yo, por ejemplo, tengo 4, en este caso, el tamaño de, si SM es igual a 4, ¿de cuánto tiene que ser el valor de R? Pónganme pues cuidado. Entonces, si en este caso, el valor del mensaje es 4, ¿cuánto debe costar R? 4 más 3 más 1 me da 8. Y 2 a la 3, 8 ya. O sea, yo le puedo colocar a 4, en este caso 8, ese valor. O sea, ¿por qué? Porque cumple con la regla. Es más, de hecho, aquí está en la tabla, ¿no? Ya, mírenlo aquí. ¿Está claro para ustedes? ¿Por qué cumple? Porque 2 a la 3 es 8 y 4 más 3 más 1 es igual a 8. O sea, cumple con esta regla. Espero que estén entendiendo. Ahora, digamos por qué son cíclicos. Es una particularidad que hay que cumplir, en este caso, con todo lo que pertenece a nivel de palabras a un código. Entonces, nosotros vamos a tener unos vectores en los cuales se van a llenar con unas matrices, con unos datos, en donde ellos están representados en cada posición por una palabra codificada. Entonces, esto va a cumplir con una propiedad. Esto es una propiedad matemática en la cual sencillamente, pues, se debe de cumplir que si usted puede hacer complementos, barridos, y en este caso, y obtiene precisamente esos datos, entonces, el asunto es que lo que usted obre con estas cosas tienen que ser, obviamente, en ese caso, palabras válidas de código. ¿Ya? O sea, realmente lo que está haciendo allí es considerar rotaciones sucesivas de los bits de X, en este caso. Y espero me entiendan, porque lo que hacemos básicamente con esto son los corrimientos. Esto se ve desde el punto de vista digital. Entonces, normalmente, esto va a notarse en las estructuras matriciales, en las cuales uno coloque las palabras de bit y verifique la paridad que se va a emplear para este tipo de codificación. Obviamente que se van a necesitar condiciones pues muy especiales o específicas para que se cumpla esta propiedad. Entonces, en este caso, los CRCs, ¿qué hacen? Los CRCs van a constituir, digamos que una forma particular del caso particular del código de bloque. Y obviamente, pues, ¿qué se necesita? Pues para poder hacer este tipo de cosas, nosotros tenemos que organizar las palabras de forma matricial y explicarlos, obviamente, a partir de estructuras generadoras. Esas estructuras generadoras es la que nosotros les hemos dicho acá que son polinomios. Entonces, en este caso, vamos a considerar polinomios asociados que sencillamente representen los códigos. Entonces, por ejemplo, miremos, aquí tenemos una secuencia de unos determinados n bits en los cuales se dice que el polinomio asociado, ¿cuál es? Digamos que es este. Esa es una forma general de la especificación de un conjunto secuencial de n bits que se le asocia a un polinomio. Entonces, obviamente, si el polinomio dice lo que dice, en este caso, la secuencia de bits, entonces se dice que entre la secuencia de bits y el polinomio hay una relación unívoca, y es unívoca en ambos sentidos. Y eso es algo que se tiene que cumplir desde el punto de vista de los sistemas digitales. Por ejemplo, miren este ejercicio que tenemos acá nosotros, sencillo. Dice que obtenga el polinomio asociado a esta secuencia. Pues esta es muy simple, ¿no? Porque en este caso, si ustedes notan, esto tiene 4 bits, ¿cierto? X a la 3, X sub 2, X sub 1, X sub 0, en donde supuestamente, pues el polinomio que nos está diciendo, donde él pesa, en este caso, se ubica un 1, donde no pesa, se ubica un 0. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es X sub 0, X sub 1, X sub 2, X sub 3. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que el polinomio generador es P a la 3 más P. O X a la, bueno, si suponemos que aquí la variable que vamos a usar nosotros es P, porque lo que se está sopesando es el valor de P, que es la presencia donde supuestamente se habilita con un 1, donde se deshabilita con un 0, oigan, bien la forma en como estoy diciendo, pues se coloca eso. Entonces, en este caso, el polinomio de 4 bits tiene grado 3. ¿Ya? Entonces, aquí tenían otro ejemplito, más pequeño, pero al revés. Ya no tengo yo la secuencia de palabras,
sino que a partir del polinomio yo genero específicamente el resultado de esto. Entonces, ¿cuánto tiene que dar? Entonces, obviamente la solución, ¿cuál es? El grado del polinomio en este caso es 7. 7 quiere decir que yo estoy jugando con 8 bits. Entonces, la palabra de la cual estoy hablando, ¿cuál es? Pues esta que está acá. O sea, tengo en este caso 2 a la 7 en 1 y 2 a la 0 en 1. ¿Entendieron? O P a la 7 en 1 y en este caso P a la 0 en 1. ¿Está claro? O sea, yo puedo determinar esta parte así, ¿no? Ahora, pueden apreciar, uno puede hacer o desarrollar circunstancialmente la forma en la cual, por ejemplo, pues uno puede hablar con los polinomios, ¿sí? El hecho es que, pues obviamente no se salga de las reglas. Bueno, entonces acá vamos a trabajar ya con polinomios y los códigos cíclicos. Entonces, por ejemplo, aquí nos dice que tomemos unas secuencias, en este caso, de bits, que están definidas en una matriz X y una matriz G, y tienen unos polinomios asociados X sub P y G sub P, para que de pronto lo entiendan de esta manera, en este caso. Entonces, desde ese punto de vista, se dice que, obviamente, uno esperará que hayan relaciones matemáticas que ayuden a manejar el asunto. O sea, por ejemplo, si decimos que G divide exactamente a X en ese caso, entonces quiere decir que la división entre X de P y G de P no deja residuo o resto. Entonces, si la divide exactamente, eso es como cuando decimos nosotros 4 sobre 4. Entonces, ¿hay residuo? No. Pero si yo digo 5 sobre 4, ¿el residuo cuánto es? El residuo es porque obviamente, ¿cuántas veces cabe? Una vez y un pedacito. Por ejemplo, supongamos que yo estoy dividiendo 5 sobre 2. Pues 5 sobre 2 cabe 2 veces y sobra 1. De eso estamos hablando. Ahora, supuestamente acá, en ese sentido, ¿sí? Vamos a considerar pues unos ejemplos. ¿Ya? Entonces, el primero de ellos es comprobar que este valor de g de x, que es este polinomio, divida a este que está acá. ¿Cómo va a pasar eso? Pues la solución básicamente es la siguiente. Primero, pues obviamente se discrimina el polinomio que está especificado aquí en x y se va a discriminar en ese caso lo que representa g a nivel polinomial. Entonces ya sabemos nosotros que tenemos acá p a la 7 más 1 por la especificación del polinomio y aquí tenemos p a la 3, p a la 1, p a la 1 y p. O sea, en otras palabras, ya se reconoce que el grado polinomial de x es más alto que el de g. Entonces, por ende, los valores que podemos, mejor dicho, por ende yo puedo considerar que x lo puedo dividir entre g, ¿cierto? Entonces, ¿qué se necesita demostrar? Pues obviamente que el residuo sea 0, para decir que sencillamente sea divisible en el uno sobre el otro. Entonces, en este caso, ¿cómo se va a hacer? Es una matemática sencilla. Obviamente, pues acá lo que se va a considerar es buscar la factorización especial con la cual nosotros podamos hacer las cosas. Por ejemplo, este p a la 4, ¿cierto? P a la 2. Vamos a ir eliminando variables. Miren muy bien lo que está pasando. Hasta que supuestamente vamos a encontrar que el grado del polinomio se anula. Ahí está. O sea, en otras palabras, ¿sí? La división de x sobre g me da este polinomio. De forma exacta. ¿Por qué? Porque el residuo fue 0. Esas son divisiones normalitas y sucesivas entre potencias. No, los que normalmente no están viendo esta parte, lo que pasa es que acá nosotros estamos aplicando esto a códigos. Entonces ahorita revisemos de lo que trata un polinomio generador. Entonces, debido a que los CRC, por ejemplo, se van a explicar en este caso. Supuestamente, desde ese punto de vista, pues nosotros vamos a emplear matrices generadoras con polinomios generadores. Entonces, en este caso, ¿cierto? Pues un polinomio que sea capaz de generar un CRC tiene que tener unas ciertas condiciones. ¿Cuáles? Que el grado del polinomio generador es igual al número de bits
de chequeo empleado en la codificación, o sea, qubits. O sea, y el polinomio siempre termina en 1. O sea, no puede terminar en 0, en este caso. El polinomio se considera primitivo y obviamente pues vamos a revisar otras reglas. ¿Sí? Ahí están las 3 reglas. Ahora, ¿qué se supone que pasa con las 2 primeras condiciones? Que el polinomio tiene que tener una forma específica polinomial. Y la tercera y tiene que terminar en 1, ¿no? Y la tercera condición se requiere definir cuando un polinomio será primitivo. Entonces, en este caso, cuando un polinomio se considera primitivo, es primitivo cuando es capaz de dividir exactamente un polinomio de forma p a la n más 1. Obviamente con ese n igual a 2 a la q menos 1 y no hay ninguno escrito obviamente de orden superior. Entonces, en ese caso, lo que uno espera es que es primitivo cuando divide exactamente lo que le están diciendo que haga. Aquí tenemos otro ejemplo, precisamente. Ya, entonces acá dice que probar que este polinomio, o lo que está aquí representado, es un polinomio primitivo. ¿Cómo se da uno cuenta? Pues obviamente es una secuencia de 4 bits, el grado es 3, entonces el polinomio que sea primitivo tiene que ser capaz de dividir al polinomio p a la 7 más 1. Aquí, por ejemplo, supuestamente en este caso con la definición de n igual a 2 a la q menos 1, ¿cierto? Esto es una definición. Entonces, obviamente, pues aquí uno se da cuenta con base en este, porque este sí dividió a este polinomio de p a la 7 más 1. No lo puedo hacer con p a la 6. Y obviamente ni con p a la 5, ni con p a la 4, ni con p a la 3, ni con p a la 2, ni con p más 1. ¿Por qué? Porque obviamente en este caso, para que se den cuenta, no va a cumplir con la regla, si comienza esta regla a aplicarse acá. Entonces, digamos que como este es el ejemplo que hemos estado tratando, pues obviamente él divide a p a la 7 más 1 y ya está comprobado, ¿cierto? Entonces, solamente basta demostrar es que ustedes lo pueden hacer de tarea, que uno divide a p a la 6 más 1, ni p a la 5, ni p a la 4 más 1, ni p a la 3 más 1, ni p a la 2 más 1, ni p más 1. Pues para mí es obvio que este polinomio, como está aquí planteado, ya, que él supuestamente él tiene un grado 3, pues él no se puede enfrentar con este porque es menor, con este componente es menor. De pronto con este porque sería en ese sentido igual, ya, en este caso. Pero recuerden que obviamente la secuencia aquí es muy diferente, porque acá tenemos p a la 3, p a la 2 y p, perdón, p a la 3, p a la 3, p a la 3, perdón, p y 1. Ese es el polinomio. Entonces, obviamente a nivel de términos no va a dividir a este, no va a dividir a este no lo creo, en este caso de forma exacta. No se puede enfrentar a este, pero sí se puede enfrentar a este. Hay unas reglas aplicables a esto. Entonces, digamos que obviamente la idea como tal es que implementar un procedimiento. Ahí está, por ejemplo, el procedimiento. Tenemos p a la 6 más 1 dividido entre p a la 3 más p más 1. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, la primera parte, ¿cierto? La segunda parte con la otra variable que supuestamente daría p. Y ahí podemos darnos cuenta lo que va dando como residuo. O sea, ahí ya queda como complejo, porque ahí tenemos p a la 3, p al cuadrado, p y 1. Entonces, ¿qué va a pasar ahí? Pues obviamente, a pesar de todo lo que usted quiera, usted puede eliminar variables. Ahí le va a quedar como sobrante a p cuadrado. Ahí está el problema. ¿Ya? Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que la división exacta no existe. ¿Está claro? Bueno, sigamos. Aquí está p a la 5 más 1. Enfrentémoslo. Entonces aquí, por ejemplo, se determina una y eso es lo que queda supuestamente sobrando. Luego supuestamente nos va a dar este. Y miren en el grado que vamos, tenemos p al cuadrado más p. Entonces ya a partir de ahí es como complejo porque ese ya es el residuo de esa cosa. Y ya no se puede seguir dividiendo. P a la 4 más 1. Este sería p a la 4 más 2, p al cuadrado más p. Y nos está sobrando la triste división de esto. O sea, recuerden que ahí estamos sumando términos. En este caso, este sería p a la 3 más 1. Difícil, porque miren que el residuo es p.
Y este sería obviamente el resultado de todo esto. O sea, todos obviamente dejan residuo. Fundamentalmente está demostrado desde que en ese caso P a la 3 más P más 1 puede ser empleado como CRS del polinomio que se está en este caso utilizando. Bueno, hablemos de códigos. La codificación de los CRCs pues va supuestamente a manejar palabras que van a ser transmitidas y que tienen que ser exactamente divisibles por el polinomio que la genera. Entonces hay que cumplir reglas, ¿no? Entonces dijimos que esta división no puede tener residuo. Y obviamente el polinomio que está asociado a una palabra que pertenece al código, sí, es x de p, y el polinomio generador del código es g de x de p. O sea, ya sabemos que la división exacta nos tiene que decir que no hay residuo. Entonces, tiene que cumplirse también que la forma que está acá determinada para las palabras codificadas contengan, en este caso, el bloque de bits que sencillamente están implicándose en el manejo del mensaje, que en este caso está digamos que cumpliendo una estructura. ¿Cuál es la estructura? Pues que el mensaje tiene que tener los bits de datos más los bits de redundancia. Entonces, ¿qué tiene que cumplirse? Precisamente esto. Esa es la misma regla de todo. O sea, ese M de P por P a la Q más C de P sobre G de P es lo que está representando a X. Y el residuo de eso, ¿cómo es? 0. ¿Ya? Entonces, en este caso, pues aquí se pueden hacer algunas cosas, ¿sí? Matemáticamente hablando, siempre y cuando uno responda por las definiciones de la igualdad en este punto, ¿no? Entonces aquí podemos encontrar por una propiedad que el residuo de MDP por P a la Q sobre GDP, ¿a qué es igual? Al residuo de CDP por GDP, sobre GDP, perdón, en este caso. Entonces, fíjense que ahí tenemos básicamente definidas unas reglas, y eso se hace a través de las matemáticas. Bueno, entonces revisemos acá qué está pasando con ese término que nos acabo de dar acá. Entonces, ahí hay una igualdad que acabamos de determinar. ¿Qué sucede? Cuando el residuo de MDP por P a la Q sobre GDP es igual a CDP sobre GDP, y que es igual a CDP, entonces en este caso estamos considerando que CDP tiene un grado de Q a la menos 1, ¿sí? Que es menor que el grado del polinomio GDP, ¿ya? Entonces, como estamos hablando de un código, pues obviamente esto nos da la posibilidad de definir que estamos bien para poder codificar. Entonces, ¿qué va a implementar esto? Ojo con esta parte. Acuérdense del valor de la redundancia, que eso lo determinó el señor Hamming. Entonces, los bits de chequeo, que son los que se asocian a la palabra del mensaje, se tienen que calcular obteniendo el residuo de la división. ¿Ya? ¿De quién? De ese polinomio que tiene unos bits de mensaje con una determinada cantidad de ceros que supuestamente están definidos entre el polinomio generador. Entonces, miremos el ejemplo que está aquí a continuación. Aquí tienen en este caso codificar empleando un CRC 74. ¿Y qué mensaje secuencia de bit de mensaje es? En este caso, entonces ahí tenemos esa secuencia. Si notan un poquito, ¿cierto? Es un grado 7, ¿cierto? Y como pueden apreciar, pues obviamente el K vale 4, ¿cierto? ¿Eso qué quiere decir? Que el Q va a ser N menos K. Entonces, ¿cuánto vale? Los niveles de redundancia son 3. Entonces, con un Q igual a 3, se puede usar un polinomio primitivo GDP, que es igual a P al cubo más P al cuadrado más 1. ¿Cierto? Entonces, digamos que el primer bloque de bits del mensaje, ¿cómo se va a trabajar? Pues tomamos este que está acá, que es 1001 o 1001, ¿cierto? Y ese se va a tratar con P al cubo más 1. Entonces, se va a utilizar precisamente lo que estamos nosotros aquí aplicando, en este caso, que esto quedaría, en vez de 1 de P por P a la Q, ¿cierto? Sería P de 3 más 1 por P al cubo más 1 por P al cubo, que es igual a P al cubo, perdón, P a la 6
más P al cubo. Pero lo que está pasando es que aquí hay una multiplicación directa. Entonces acá, ya teniendo esta parte, pues uno lo que va a aplicar es la parte del concepto del residuo. Entonces, ¿qué es lo que debe pasar? Pues que este P a la 6 más P al cubo debe ser divisible por P a la 3 más P más 1. O sea, por lo menos el criterio del índice de que el que está dividiendo y el divisor, el que es el divisor, tiene por lo menos un grado menor que el más alto que tiene el polinomio. Entonces, por ejemplo, este sería el primero de ellos. Ahí, por ejemplo, tenemos un residuo de P a la 4. Todavía sé que puede seguir dividiendo. Aquí tendríamos un residuo de P cuadrado más P. Ese es el C1 de P, precisamente. Entonces, acá, sencillamente se establecería, en este caso, ¿sí? Aplicar esto en la regla. Entonces, x1 de P, ¿qué va a ser? X a la 6 más P a la 3 o más P al cuadrado más P. O sea, en otras palabras, el valor de M de 1 de P por P a la Q vale P a la 6 más P a la 3. Y eso es todo. ¿Ya? Entonces, el X de 1 sería igual a 1001, 110. Es lo que nos está diciendo esto, en este caso. ¿Preguntas? ¿Ninguna? Bueno, miremos el siguiente ejemplo. Ya. Dice que codifiquemos esa CRC, la secuencia de esos bits de mensaje, y determinemos la solución. Entonces acá, de manera similar, miremos el segundo bloque. Pues el segundo bloque en este caso es P a la 3 más P nuevamente. Y obviamente por P al cubo eso va a dar P a la 6 más P a la 4. Dividido nuevamente por lo mismo. En este caso nos va a dar supuestamente pues esta parte. Como pueden apreciar, el residuo de esto es P más 1. ¿Ya? Entonces, la parte final de esto es P a la 6 más P a la 4 más P más 1. Entonces, en este caso, la palabra producida sería 1010,011. En este caso. Y si es cierto, entonces, si ustedes revisan un poquito, pues aquí la naturaleza cíclica del código se está dando. Miremos acá. Pues precisamente ahí están dando de cuenta lo que pasa con la palabra, ¿no? Da igual, ¿cierto? Que la palabra comienza a repetirse. Entonces, en ese caso, la palabra que está ahí determinada, que es la 101011, pertenece también a ese código. ¿Ya? No es más. ¿Preguntas hasta acá? ¿Jóvenes? Bueno, entonces consideremos ahorita la parte de la decodificación. ¿Cierto? Entonces, en este caso, ¿qué se supone que tiene que hacer uno para la decodificación? Entonces, desde ese punto de vista, primero recibir la palabra, calcular el residuo CDP. Si sabemos que obviamente CDP no es igual a 0, pues no se detectan errores. En este caso. ¿Ya? Entonces, como no hay errores, encontramos que el residuo es 0. Pero si el residuo es diferente de 0, entonces la palabra que se está recibiendo tiene errores detectables. Y hay una cosa bien especial. El residuo es distintivo de la posición del error. Entonces, digamos que hay unas cosas que también tenemos que aclarar antes de entrar en el detalle de otras cosas. Por ejemplo, GDP no puede tener AP como factor común. Hay una razón. Y es que, pues, nosotros estamos trabajando palabras binarias. Y obviamente, las palabras que tuvieran esa característica
van a terminar en 1. Y así pues no se podría considerar nada porque ese bit no tendría valor. Hay unos teoremas también asociados a esto, que sería bueno, por ejemplo, entender cómo lo vamos a tratar acá. Dice que cualquier GDP con más de un término detecta cualquier error simple. Que son propiedades. Un error simple, ¿por qué se puede representar? Por un 1 o por un valor de P a la I, que obviamente no es divisible entre cualquier polinomio de más de un término. Entonces, hay que entender que los polinomios cuando no tienen términos, pues tienen esas características, ¿ya? En este caso. La otra regla dice, no existe un polinomio con un número impar de términos que sea divisible entre P más 1. Entonces, ahí dice que por lo tanto, en este caso, con un GDP que contenga P más 1 como factor común, se pueden detectar ocurrencias de errores, pero de combinación de posiciones impares. Bueno, hay otra regla, acá otro teorema, dice sobre los polinomios códigos cíclicos, que cualquier código cíclico generado por un polinomio de grado E puede detectar ráfagas de longitud B o menor, para que tengan en cuenta esa parte. Entonces, ¿cuáles son las ráfagas? Las ráfagas se pueden representar de acuerdo a la forma como uno las construya. Por ejemplo, de P, que es igual a P de I por P a la Q menos 1, por más P a la Q menos 2, etcétera. Y entonces también se define a G de P, que no tiene a P, por ejemplo, como está allí definido, como un factor común. Y además el segundo término es de grado Q menos 1, no divisible entre G de P. Entonces, fíjense que ahí tenemos ya el tercer teorema, que son bastante, en este caso, necesarios. Entonces dice acá también que si tenemos un polinomio G de P que tiene un exponente E, y ese E es el menor número entero positivo para el cual P a la E más 1 es divisible por G de P, entonces cumple con otras de estas propiedades. ¿Por qué? Porque ese código cíclico que lo genera ese polinomio es capaz de detectar errores simples y dobles. Así, por ejemplo, en este caso, la longitud de las palabras codificadas es igual o menor que el exponente al cual pertenece ese polinomio. ¿Ya? Bueno, ¿qué polinomios son los que normalmente se usan para que los determinemos acá? Pues nosotros tenemos en este caso el CRC12, ese es un polinomio muy utilizado, el CRC16, ¿cierto? El CRC32, que es utilizado por la norma IEEE 802 en cada una de sus especificaciones. Y obviamente, pues ustedes pueden apreciar acá la cantidad de posiciones que está ocupando. Ahora, entremos un poquito en el detalle de lo que son los codificadores y decodificadores de códigos hechos a nivel de hardware. ¿Cómo se van a implementar? Pues, obviamente, la primera cosa es que ustedes aquí determinan que pues son entradas paralelas, en este caso, con, en ese sentido, corrimiento de datos. Pues, por ejemplo, en ese orden de ideas, lo que está pasando acá es el comportamiento de un flip-flop, ¿ya? Y obviamente, pues esas cargas, de la forma en cómo van corriéndose los datos, pues indica, en este caso, el tipo de flip-flop con el cual estamos implementando esta parte, ¿ya? Esto, por ejemplo, es un concepto de un residuo de un grado 2, en este caso que tiene convencionalmente 3 dígitos, ¿cierto? Entonces ahí podemos apreciar los valores que puntualmente determina ese polinomio con su nivel de redundancia, en este caso. O sea, ¿por qué lo estamos diciendo allí? Porque obviamente en este caso el nivel de redundancia es más alto, ¿ya? Como pueden ver. ¿Listo? Bueno, los codificadores, pues obviamente, repito, son implementaciones sobre esquemas de secuencias. Entonces, esto sería importante determinarlo en este caso sobre la parte de comunicaciones. Bueno, no, obviamente, perdón, la parte de implementación digital. Entonces, en este caso, eso sería flip-flop de corrimiento, para que de pronto lo tengan presente. Bueno, ¿qué conclusiones hay con esto? En este caso, pues estos se van a caracterizar por un grado P, que van a detectar y corregir errores, que son utilizados por factores. En este caso, ¿cuáles son los otros factores? Su eficiencia en la detección de ráfagas de errores y su fácil implementación en hardware. Uno los puede hacer a nivel de compuertas tipo SOR, en este caso, y registros de desplazamiento, como les dije ahorita, son flip-flops.
que son implementables por software. ¿Preguntas hasta acá?